En este video continuaremos con los contenidos de la unidad número 2 y específicamente trabajaremos con el método de máxima verosimilitud o de máxima probabilidad. Este método es muy utilizado para obtener estimaciones porque se comprueba que los estimadores máximo verosímiles gozan de la mayoría de las propiedades que hemos visto en el video anterior. Tal como veremos, en algunos casos se obtienen estimadores sesgados, pero el resto de las propiedades siempre están presentes, lo que significa que encontrar un estimador máximo verosímil implica encontrar un buen estimador para el parámetro desconocido. El método de máxima verosimilitud consiste en seleccionar como valor estimado del parámetro aquel que maximiza la probabilidad de una muestra, luego de haberla extraído, con respecto a todos los valores posibles del parámetro. Desarrollaremos un ejemplo para entender este concepto que no siempre resulta muy simple para la intuición. Consideremos que se tomó una muestra con reposición de 10 profesores de la facultad y se encontró que 3 de ellos opinan favorablemente en relación a extender el periodo de regularidad. En base a este resultado muestral, podemos preguntarnos cuál sería la estimación de la proporción de profesores sobre el total de docentes de la facultad que sí desean extender el periodo de regularidad. Como podemos ver en la tabla, y mencionando solo alguno de todos los valores posibles, la proporción podría ser 0, 0,10, 0,20 y así sucesivamente hasta el valor 1, porque sabemos, por estadística 1, que la proporción siempre varía entre 0 y 1. Por la distribución binomial puede calcularse cuál es la probabilidad de obtener 3 respuestas favorables en nuestra muestra de tamaño 10 para los diversos valores de P. Estos valores han sido calculados en la tabla siguiente. Si observamos un poco los valores de la tabla, podemos determinar que evidentemente no elegiríamos P igual a 0 o P igual a 1 como estimador de la proporción poblacional, porque en la muestra hubo 3 docentes que contestaron a favor de la extensión de la regularidad. Entonces, P no podría ser igual a 0, y como hay 7 que contestaron negativamente, P tampoco podría ser igual a 1. No obstante, del resto de los valores posibles de P, es posible advertir que 0,3 es el que proporciona la mayor probabilidad que una muestra de 10 encuentre 3 opiniones favorables. Podemos decir entonces que 0,3 es el estimador máximo verosímil o de máxima probabilidad de la proporción poblacional para este ejemplo. En general, es posible obtener estimadores máximo verosímiles en forma analítica, como veremos a continuación, a partir de la función de probabilidad conjunta de la muestra, que depende de la forma de la distribución que tenga la población, de las observaciones muestrales y del o los parámetros poblacionales desconocidos. Supongamos, por ejemplo, que queremos obtener el estimador máximo verosímil del parámetro lambda, que recordemos que medía en una distribución de Poisson el promedio de eventos por unidad de tiempo o de espacio. En la filmina hemos presentado la función de probabilidad de la distribución de Poisson, que resulta igual a E elevado a la menos lambda por lambda a la X sobre X factorial
para X, que puede asumir los valores 0, 1, 2 y así sucesivamente. El primer paso dentro del método de máxima verosimilitud es determinar la función de verosimilitud. Esta función, como podemos observar, resulta igual al producto para i que va desde 1 hasta n de las funciones de probabilidad de las n variables aleatorias. Trabajando un poco sobre esta función y recordando que el producto de potencias de igual base es otra potencia de la misma base, cuyo exponente es la suma de los exponentes de los factores, llegamos a esta expresión, ¿sí? Tenemos en cuenta que lambda es un parámetro fijo de la distribución, mientras que las x sub i son diferentes observaciones de las muestras que hemos extraído. Entonces, una vez obtenida esta función, podemos abordar el siguiente paso del método de máxima verosimilitud. Esta función se plantea una vez que hemos obtenido la muestra y por lo tanto las observaciones x sub i son conocidas. Ustedes observarán que por lo tanto la única incógnita de esta expresión es el parámetro lambda. Si buscamos el máximo de esta función L, denominada como dijimos función de verosimilitud con respecto a lambda, obtendremos los estimadores máximo verosímiles o de máxima probabilidad del parámetro. Para encontrar el máximo de la función, se sugiere tomar logaritmo natural de L, porque siendo el logaritmo una función monótona, es más sencillo buscar el máximo. Por lo tanto, en este segundo paso, lo que hacemos es aplicar la función logaritmo natural a la función L. Recordemos que el logaritmo natural de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores, que el logaritmo natural del cociente es igual a la diferencia de los logaritmos del dividendo y del divisor, y que el logaritmo de la potencia es igual al exponente por el logaritmo de la base, que son propiedades del logaritmo. Por otro lado, el logaritmo natural de e es igual a 1, con lo cual, trabajando sobre el logaritmo natural de L, llegamos a esta expresión final. El paso siguiente es derivar con respecto al parámetro lambda, en este caso, e igualar la derivada a 0 para encontrar el valor que satisface la ecuación. Por lo tanto, realizamos la derivada del logaritmo natural de la función de verosimilitud con respecto a lambda, que resulta igual a menos n más el sumatorio de los x sub i por 1 sobre lambda menos 0. Luego igualamos a esta expresión a 0 y fíjense que en este paso reemplazamos el parámetro por su estimador. En el paso siguiente lo que hacemos es comenzar el despeje del parámetro lambda, que es el que nos interesa, de manera de obtener el estimador máximo verosímil. En el último paso, y ya habiendo despejado lambda sombrero, obtenemos que resulte igual al sumatorio de los x sub i dividido n, lo que resulta lógico, ya que esta expresión corresponde a el cálculo de la media aritmética, que resulta ser el estimador máximo verosímil de lambda. Hemos comprobado entonces que el estimador de máxima verosimilitud del parámetro para una distribución de Poisson no es otra cosa que la media muestral. Siguiendo estos pasos, es posible obtener los estimadores máximo verosímiles de cualquier distribución, partiendo siempre
de su función de probabilidad o función de densidad, si la variable es continua, y aplicando estos pasos.